Y el tema de esta mañana se titula La bendición de un padre. El pastor me dijo que tenían una serie, ¿verdad? Una serie de prédicas y que hoy iban a concluir con la bendición de un padre. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Pueden levantar su mano? Ahí está. Qué bueno. Yo no sé, los que somos padres aquí, siempre, ¿verdad? Y aquí por lo menos no ocurre. Pero cuando llega el Día de las Madres, ¿cómo es ese día? El día perfecto. Pero cuando llega el Día de los Padres, ¿cómo nos sentimos nosotros los padres que somos los buenos? ¿Cómo es ese día? Espectacular. Qué bueno, qué bueno. Aquí en esta casa es un día espectacular. Y así debe ser. Porque el mundo ha tratado de sacar al hombre y mantenerlo abajo. Así que hoy es una prédica para todos, pero en especial a esos hombres, que yo sé que el Señor va a hablar a cada uno de nosotros, como lo hizo conmigo cuando nos preparamos para esta palabra. El Salmo 128, vamos a estar del 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Salmo 128 del 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas del olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y entonces, cuando nos estábamos preparando para esta palabra, yo decía, bueno, Señor, ¿cómo vamos a tocar? ¿Cómo vamos a trabajar este tema, verdad? Que el pastor nos dio. Primero que nada, vamos a definir, iglesia, lo que es bendición. Yo soy maestro de escuela bíblica, así que en mis prédicas yo les voy a preguntar, y usted puede participar en las prédicas. A mí me gusta eso, porque eso mantiene a las personas despiertas, ¿verdad? Estamos con los jóvenes o con los adultos, y a mí me gusta que cuando, ¿verdad?, a veces estamos cansaditos, les digo, hermanito, contésteme esta pregunta, ¿verdad? Y eso ayuda a la interacción un poquito, porque entonces nos mantenemos ahí. La bendición. ¿Qué es la bendición? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la bendición de Dios? Me gustaría que un hombre lo contestara. ¿Qué para usted es la bendición de Dios? ¿La qué? La gracia de Dios. La gracia de Dios sobre nosotros. Eso es la bendición de Dios. ¿El qué? El favor. Y esa es la palabra, el pastor dice que yo tenía apuntada aquí. El favor y la gracia. Eso mismo es la bendición de Dios. Tristemente, hemos identificado la bendición ¿con qué? Con cosas materiales. ¿Verdad que sí? Y esto es algo que yo confronto mucho en las escuelas bíblicas, porque si la bendición es solamente lo material o que todo te vaya bien, las familias en Nigeria que están siendo exterminados, ¿son bendecidos sí o no? ¿No son bendecidos? ¿Cuál es la mayor bendición que recibimos de Dios? La salvación. Y aquí todo hombre tiene que enfocarse en que la bendición que estamos buscando, ¿cuál es? La que recibimos por favor y gracia, que es la salvación de Dios. ¿Ok? Así que vamos a enfocarnos en ese objetivo principal, que es la salvación. En definición, la bendición representa la manifestación del favor de Dios, abarcando aspectos espirituales, materiales y relacionales. Busqué también la definición de varón. ¿Qué es un varón? Y esto es un varón conforme a Dios. ¿Okay? Porque hay por ahí lamentablemente una mala representación de lo que es ser un varón. Persona del sexo masculino. Vuelvo y repito, persona del sexo masculino. ¿Ok? No le haga caso al mundo de lo que quieren hacer creer. XX, ¿verdad? XY son las mujeres. XX. Estamos claros ahí, ¿verdad? Hombre de extrema bondad y virtud. Así que todos los de la casa, los que están aquí, somos hombres
de extrema bondad y virtud. O por lo menos estamos trabajando para llegar ahí, ¿verdad que sí? También busqué la definición de diseño. Les pregunto, ¿qué para usted es diseño? Vamos a ver, otro valiente, ahora puede ser una dama si quiere. ¿Qué para usted es diseño? Yo me quedo callado. Algo creado por una persona. Algo creado Por una persona. por una persona. Muy bien. Y ese diseño tiene unas características. Yes. Un árbol de mango puede echar pera. Porque fue diseñado ¿para qué? Para echar mango. ¿Ok? Así que vemos que cuando Dios crea al hombre y la mujer, Él hizo un diseño para cada uno. ¿Ok? Que es lo que el mundo quiere cambiar, lamentablemente. Así que en esta mañana, iglesia, estudiaremos a la luz de las Escrituras, en Salmo 128 del 1 al 4, los 4 pasos para la bendición de un padre, Voy a pasar al próximo slide. Vamos a estudiar esos 4 pasos. ¿Y cuáles son esos 4 pasos? El primero es temer a Dios. Eso es lo primero. El segundo es obedecer su palabra. El tercero es ser diligente y trabajador. Y el cuarto, disfrutar de los frutos y sus beneficios. Esos son los 4 pasos para la bendición de un padre. El problema ha sido que nosotros los hombres, ¿verdad? Y lo voy a decir porque a nosotros nos han metido la idea que nosotros estamos hechos para dar la vida y proteger la mujer, matar dragones y hacer todo lo posible, pero no nos han enseñado a que para nosotros sí es fácil morir por la familia, pero se hace más difícil vivir por la familia. Y ahí es donde se complica un poquito la cosa para nosotros los hombres, y es el llamado que Dios está haciendo a cada hombre, que usted es sacerdote en esta mañana. No importa la edad que usted tenga, usted es un sacerdote. ¿Ok? Y el sacerdote ciertamente tiene unos requisitos, iglesia, que tenemos que cumplir. Es interesante, los pocos que me conocen, yo soy veterano de guerra, y cuando yo miro la vida mía, yo estuve en Afganistán en el 2011, a mí se me hacía más fácil estar en la guerra que quizás tener una conversación con mi esposa pacífica. Porque para nosotros los hombres, la actividad física se nos hace mucho más fácil que llevar una familia a veces. ¿Ok? Sin embargo, el Señor no nos puso aquí, sí nos puso para poner nuestra vida por nuestra familia, pero nos mandó a liderar. Y salir de ser simplemente un proveedor a una guía espiritual. Y es algo que lamentablemente, ¿verdad? No los de la casa, muchos afuera, lamentablemente, han descuidado. Así que yendo a la palabra del Señor, el primer verso: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Ahí está el primer paso. ¿Se nota clarito? Bienaventurado todo el que ¿qué? Teme a Jehová. Así que, hombre que me escucha, niño que me escucha, lo primero que tú debes de hacer es ¿qué? Temer a Dios. Temer a Dios. Y eso lo vamos a definir, ¿verdad? Porque lamentablemente hay hombres que se comportan de una forma que el temor que su familia tiene no es un temor santo, ¿verdad? Es un temor de castigo y de dominio, que ese no es el temor que la palabra está hablando aquí. Sacerdote, tu primer paso es temer a Dios. Y como a mí me gusta siempre ver todas las versiones de cada texto, yo busqué las versiones en 4 distintas. En la Reina Valera contemporánea, mire lo que dice. Ya sabemos que la Reina Valera del 60 dice: el que teme ¿a quién? A Jehová. Pues mire cómo lo dice la Reina Valera contemporánea. Dichosos todos los que honran al Señor. Así que ya sabemos que usted tiene que ¿qué? Temer a Dios, tiene que honrar a Dios
En la versión Palabra de Dios para todos dice: afortunado todo aquel que respeta al Señor. Así que temer, honrar, respetar. La palabra España, la versión dice: feliz quien venera al Señor. Y traducción lenguaje actual dice: Dios bendice a todos los que le obedecen. ¿Okay? Así que, ¿cuál es el llamado a todos estos sacerdotes que están aquí? Y también a las mujeres, ¿verdad? Usted tiene que temer a Dios, tiene que honrar a Dios, tiene que respetar a Dios, tiene que venerar a Dios y tiene que obedecerlo. Así que, ¿cuál es el primer paso, iglesia? Temor a Dios. ¿Ok? La palabra de Dios establece en Proverbios 1:7. Y esto, cuando lo comienza a leer, todo el mundo va a caer en tiempo. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. ¿Y esto es solamente para los hombres? No, esto es para todos. ¿Okay? Así que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y ahora sí, vamos a definir qué es el temor de Dios. El temor de Dios, escuche bien, es reverencia profunda y respeto asombrado hacia el Creador, inspirado por ¿quién? ¿Quién es el que está operando ahora? El Espíritu Santo. Este temor nace del amor. ¿De qué nace este temor? Del amor. Así que no es un temor que abusivo, es un temor que nace del amor y lleva una vida de obediencia, apartándose del mal y buscando la sabiduría. El temor a Dios, sacerdote que me escucha, que principalmente es para ti, es el punto de partida para la bendición de un padre. En Josué 24:15, que ahorita hablaron de eso: y si mal os pareciera servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A mí me gusta siempre ver todas las versiones, me gusta estudiar, me gusta leer mucho la Real Academia Española, yo busco las definiciones de ahí. Y es algo interesante porque ustedes saben que a nosotros siempre nos ha enseñado que usted no dice yo y lo otro después, ¿verdad? Yo y mi familia, por ejemplo, yo y mi casa, se dice que no. El burro adelante, para que no se espante. Sin embargo, cuando busqué en la Real Academia Española, sí está permitido decir yo primero. ¿Lo sabía? Sí está permitido, y lo puede buscar, lo puede googlear. Sí está permitido, aunque se prefiere que el yo sea después. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando Josué hace este statement, en el original, él no dice mi casa y yo. ¿Por dónde empieza la cosa? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso a mí me gusta decir yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así debe ser, familia. Así debe ser. Ahorita me reía, ¿verdad? Una nota al calce. Porque el testimonio de la hermanita de ahorita a mí me pasó como a los 8 o 9 años. En Plaza Las Américas. ¿Qué tanta falta hace un padre en la familia? ¿Qué tanta falta hace usted aquí en la congregación? Y mi experiencia rapidito era Navidad. O sea que Plaza estaba full. Y recuerdo que íbamos subiendo las escaleras eléctricas y ese día fue mi papá con mi primita. Y mi papá le prestó más atención ¿a quién? A la primita, porque no es su hija. Y cuando subimos las escaleras eléctricas, yo no me percato, papi coge para el lado y al final allá abajo yo veo un hombre con la misma ropa de mi papá. Y yo comienzo a correr entre la gente y cuando llego, que le agarro la mano, que veo que no es mi papá. Ahí empezó el llanto. Porque ¿dónde está mi papá? Pasó más o menos como la hermanita que habló ahorita. Comienzo a llorar, una familia me acoge, viene el guardia de seguridad, llama. Y el ver a mi papá bajando por las escaleras, porque estábamos al lado, para mí fue uno de los momentos más alegres en mi vida.
¿Ok? Para que usted vea, iglesia, la importancia de un padre en la familia. ¿Ok? Así que ya sabemos que Josué en su statement dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nosotros como sacerdotes tenemos que asumir el llamado que Dios tiene con nosotros. Y el primer paso era temer a Jehová. En Mateo 16:26 dice la palabra: ¿y qué beneficio obtenéis si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y esto va dirigido a los padres que proveen todo, pero que espiritualmente están secos. Yo tengo grandes amigos, por eso es que yo tuve que definir qué es la bendición desde un principio. Porque yo tengo grandes amigos que estamos trabajando con ellos, abogados prominentes con bufetes, y son prósperos en todo lo que hacen, son millonarios, pero no tienen a Cristo. Entonces ponemos a estas personas, que yo sé que Dios los va, por revelación o trituración los va a traer, y yo estoy ahí. Lo digo porque ¿quién tiene la bendición de Dios? Estas personas que lo tienen todo, tienen buenos hijos, porque son buenos hijos, están trabajando todo, o los mártires en África. Nosotros definimos la bendición cada uno de forma distinta. Sin embargo, recuerda, iglesia, que cuando hablamos de la bendición de un padre, estamos hablando de la salvación. Y de ahí en adelante, que lo demás venga por añadidura. Así que por eso traigo este verso. Porque hay padres que solamente piensan en proveer lo material. Pero la palabra claramente dice: ¿de qué vale que tú acumules todo? ¿De qué vale que tú le pases la mejor pensión a tu hijo si espiritualmente no los estás guiando a mí? Así que, iglesia, tenemos, no es una sugerencia. Hombre, te toca hacer lo tuyo, ¿ok? Y te toca porque te conviene, y los frutos los vamos a ver después, ¿ok? Hay un testimonio que yo he contado en otras ocasiones de cómo, aún siendo sacerdote, el Señor te estremece. ¿Okay? Y es el testimonio de mi hijo Raulito cuando iba a nacer. Ahorita lo van a ver por ahí, ya tiene 7 añitos. Cuando él iba a nacer, iglesia, yo soy de los que he estado, yo tengo que estar en la cesárea. Respeto al que no pueda ver eso, pero yo tengo que estar ahí. Yo tengo que estar en los momentos difíciles de mi familia, yo tengo que estar ahí. Vi el nacimiento de Elian, que no quería salir al principio también. Tenía la particularidad, mis hijos tienen la particularidad que no querían salir de la barriga y había que luchar para sacarlo en la cesárea. Pues Raúl Andrés se puso más creativo todavía y no salía. Y comienza todo a complicarse a tal grado que el ginecólogo le hace una señal a los enfermeros y le dice: no puedo sacarlo. Y ya lleva mucho tiempo, está abierto y ya no está oxigenando. Lo interesante de todo esto, iglesia, es que unos días antes yo le había dicho al Señor: Señor, a mi hijo cuando lo reciba, yo lo voy a levantar allí en la sala de operación y voy a decir: Señor, te lo dedico a ti. Y le voy a echar la bendición en nombre del Padre y del Espíritu Santo delante de todos los enfermeros y los doctores. Lo que yo no sabía es que iba a pasar de otra manera. ¿Ok? Porque pues el sacerdote tenía que aprender algo ese día. Comienzan a llamar a enfermeros, no podían sacar a Raulito. Cuando finalmente lo sacan, no tenía vida, que había estado mucho tiempo sin respirar. Fue una situación de las más difíciles, porque entonces, una vez termina este proceso, que lo logran sacar, el ginecólogo se echa para atrás y ahora le toca aquí al pediatra tratar de revivirlo.
fue una escena bien difícil. Dijeron, tienen que sacar al papá de aquí ahora mismo. Tienen que sacarlo. Y cuando dicen eso es porque ya pues la cosa se complicó. Yo digo, pero es que yo quiero hablarle para que escuche mi voz, para que... No, y me sacaron. Eso no se queda ahí. Cuando voy saliendo, salgo de la puerta y me inclino a orar a Dios como sacerdote. Y viene una enfermera de allá y le pregunta a la que estaba al lado mío, ¿qué le está haciendo? Y yo, pues ahí pidiendo perdón. Y eso a mí me dio un coraje. Porque yo que estaba en un dolor tan intenso, el enemigo quería zarandearme fuerte. Y yo seguía, entonces se me fue lo de clamar a Dios por levantarme y decirle algo, pero yo decía, no puedo porque tengo que seguir luchando esta bendición. Sigo orando y dice, papá, te tienes que ir ahora. Me sacan, eso fue en el Pavía. Afuera estaba mi suegro, Nina y Avilio, estaba mi esposa estaba adentro, estaban mis padres. Mis padres son pastores también. Estaba toda la familia. Y yo lo único que hago es cuando me sacan, la familia como que ya salió. Yo dije, no respira. Llorando y me inclino a orar en una silla. Nina empezó a gritar, aquello se formó. La gente se quedó callada con una sala de operación. Y yo me voy a orar y empiezo a clamar al Señor. La familia llorando, todo el mundo se inclinó. De algo que iba a ser majestuoso, de que yo iba a presentar bien bonito, todo cambió completamente. Pero como sacerdote tenía que seguir clamando. Pero la cosa no se queda ahí, iglesia. Mientras yo clamaba, a mi mente venía que una gran amistad de nosotros, unos meses antes, el hijo lamentablemente nació muerto. O sea que todo estuvo bien en el parto, lamentablemente el hijo falleció. Y eso venía a mi mente, Y llega un momento en que durante el llanto yo dije, Jehová Dios, Jehová quitó, sea tu nombre bendito. Y ahí entregué a mi hijo. Y esta ha sido la única vez en mi vida, y mira que yo he visto a Dios en la guerra, lo he visto todo, su cobertura, pero ha sido la única vez en mi vida que yo sentí la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mis lágrimas se fueron, yo me sentí como si nada estaba pasando. Lo digo, y si me vieran los pelos, están parados los pelos. Porque era algo que no hacía sentido. Acababa de entregar a mi hijo. Señor, es tu voluntad, te lo entrego. Jehová Dios, Jehová quitó, sea tu nombre bendito. Tanto así que me senté y vino una sonrisa a mi cara. Estaba tranquilo. Y ahí salió la enfermera. Digo, papá, lo pudimos rescatar. ¿Qué les quiero decir con esto, iglesia? Que tenemos un mal concepto de la bendición de Dios. Porque si aún mi hijo se hubiese muerto, la bendición de Dios estaba con nosotros. Sí. Pero estamos acostumbrados a que si las cosas no ocurren como nosotros queremos, se fue la bendición de Dios. Y gracias a Dios, pues mi hijo está con nosotros hoy. Pero si aún Dios se lo hubiese llevado, la gloria siempre iba a ser del Señor. Así que, sacerdote, aunque tu barco se estremezca, ese temor de Dios te va a hacer permanecer. Amén. Cuidando de tu familia, independientemente de la tormenta que venga, el Señor va a estar ahí. Yes. Segundo paso, el primero, ¿cuál era? El temor de Dios. El segundo paso, obedecer su palabra. Y esto está en el primer verso, ¿verdad? Aquí dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿Qué es andar en sus caminos? Obedecer. ¿Ok?
Iglesia, el temor de Dios produce obediencia a su palabra. Y lo interesante es que mientras preparaba esta palabra para esta mañana, el Señor me decía, tiene que ser en este orden. Tiene que comenzar por el temor. Tiene que seguir por la obediencia a su palabra. Y los otros dos más, después se los digo cuando lleguemos. ¿Ok? Tiene que ser en ese orden. En Juan 14:15 dice la palabra, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Cuántos amamos a Dios aquí? ¿Está siguiendo su palabra? La palabra dice que si lo amas, ¿qué vas a hacer? Vas a obedecer. ¿Ok? Así que si no estás obedeciendo es que quizás no le estás amando como quizás lo dices de labio. Es bien interesante porque en el púlpito aquí todo el mundo es santo, ¿verdad? Todos somos santos. El problema es que yo tengo un testigo ocular que vive dentro de mi casa allí. Y ella sabe que yo no soy perfecto, ella lo sabe. Pero sé pedir perdón. Sé buscar el rostro de Dios. Porque, y esto es para los caballeros, en la casa podemos ser buenos sacerdotes. Pero ¿qué diría nuestra familia si ellos son los que testifican cómo nosotros actuamos en el silencio dentro de la casa? Ahí se pone un poquito la cosa complicada, ¿verdad? Así que, caballeros, vamos a obedecer la palabra de Dios. Entonces aquí es donde comienzan las complicaciones en obedecer la palabra, y aquí yo me incluyo. Ustedes van a ver que yo hablo en primera persona, ¿verdad? Aquí nosotros, yo soy el primero que me incluyo. ¿Por qué comienzan las complicaciones, iglesia? Porque decimos que obedecemos la palabra de Dios, pero cuando leemos algo que no nos agrada, excusamos esos versos como no aplicables a nuestra cultura actual. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Eso fue para la iglesia de Éfeso. Eso fue a los romanos. Eso no es para aquí. Tenga cuidado. Hace poco escuché un pastor que dijo, esto fue para la iglesia de la Odisea allá en... El problema es que si yo digo que esto no me aplica porque esto fue para la Odisea, pues entonces ahora no me quieras aplicar Corinto a mí, porque eso fue para la iglesia de Corinto. Entonces comenzamos, ¿verdad? Y esto es para toda la iglesia, no solamente a los sacerdotes, a escoger los versos que a mí me agradan y los que no. Y los que decimos, la cultura, este verso no aplica. Y este es uno que yo voy a leer ahora, que muchas iglesias no lo quieren ni leer, ni no lo aceptan. Efesios 5, 21 al 25. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Mira qué interesante que comienza como también, en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Y ahí es donde aprietan un poco las manos las damas, ¿verdad? Pero tranquila que yo voy con los hombres también ahorita. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. Ahí dicen todo. Y ahora vamos para los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo no sé ustedes, sacerdotes, pero el estándar de nosotros es un poco más difícil. Porque ¿cómo Cristo trató a la iglesia? ¿Por dominación o con amor? Con amor. Entonces ahora en la cultura de ahora tenemos la guerra de los sexos, ¿verdad? El hombre descuidó su posición de sacerdocio. ¿Y qué tuvo que hacer la mujer? Tomarla. Pero ahora la tomó y tampoco la quiere que soltar. Ahí se complica la cosa un poquito, ¿verdad? Y entonces tenemos la lucha entre ambos. Y eso es lo que lamentablemente incluso ha permeado
aún en la iglesia del Señor. Lamentablemente, este verso que acabamos de traer de Efesios 5, 21 al 25, claramente este pasaje es catalogado aún por cristianos como anticuado y no aplicable a nuestro presente. Yo no sé usted, pero para mí Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, podemos concluir que el modelo bíblico no es dominación, es sometimiento uno al otro, porque comienza diciendo: someteos unos a otros ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Estamos claros ahí? El problema aquí es que hay sacerdotes que quieren el último paso, que son los frutos, pero no tienen temor de Dios, no obedecen y no son diligentes. Pero quieren los frutos a la mala. Me estoy adelantando, vamos a dejar eso por ahorita. Cuando se nos hace difícil obedecer la palabra, iglesia, quizás estamos fallando el primer paso, que es el temor a Dios. Cuando comenzamos a desobedecer su palabra, es porque quizás el temor, el primer paso, ve que tiene que ser en ese orden. Primero hay que comenzar con el temor a Dios. Luego, ¿con qué? Con la obediencia a su palabra. Así que si tu carne está intentando no obedecer la palabra, es porque quizás estás perdiendo el temor a Dios. ¿Okay? En Deuteronomio 6, 5 al 7 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos. ¿Qué es cumplir cada uno de estos mandatos? Obedecer. Obedecer. Y mire qué interesante lo que dice la palabra en el verso 7. Estamos en Deuteronomio 6. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que nosotros como sacerdotes estamos en responsabilidad ¿de qué? De instruir y llevar a nuestros hijos y nuestra familia en el temor a Dios. Y como a mí me gusta combinar la palabra del Señor con la psicología, mira qué interesante, la psicología del desarrollo humano. Podemos afirmar 3 elementos importantes de la presencia activa de un padre. El primero, el reflejo conductual. En el reflejo conductual, los niños imitan las acciones auténticas de su padre, no solo sus palabras. Así que decimos que amamos a mamá, te amo, te amo, te amo, pero en la casa la tratamos mal. Que ellos van a creer más cómo tú lo dices o cómo tú lo demuestras. ¿Okay? Para las mujeres, yo me someto a mi esposo, lo dice, pero lo hace. Esto es dual, todos tenemos una gran responsabilidad aquí. ¿Okay? En la formación de la identidad, mire qué importante es el padre en la formación de tus hijos. La validación paterna fortalece directamente la autoestima y la seguridad en la fe del niño. Mire si es importante el padre en una familia. Y esto es un punto que voy a tocar, y es para las personas que quizás se criaron sin un padre, independiente de la razón que sea. El Señor es ese padre que aún en tus momentos difíciles y aún en ese dolor, porque nosotros superamos. Nosotros, bueno, tengo un padre presente, pero aún en el dolor, el Señor será ese padre. Yo tengo un gran amigo que lo conocí, ¿verdad?, en el ejército. Esto se está grabando, porque hay cosas que no, voy a obviar unas cosas porque está fuerte. Este amigo, ¿verdad?, no digo el nombre, se crió en un residencial. Su papá lo abandonó. Estoy viendo cómo lo voy a decir. Pues lamentablemente la mamá buscó un padrastro, ¿verdad?
Y el padrastro era maltratante, bien maltratante. A tal grado que en un momento, en una pelea, le sacó un rifle a mi amigo y le dice, o tu hijo o yo. ¿Y a quién ella escogió? Mi amigo vivía en las casas de los amigos. Me decía que en la escuela las empleadas del comedor cogían un bowl del almuerzo para que él tuviera comida para él. Ese es el contexto de ese gran amigo que yo siempre le pedí permiso, ¿verdad?, para decir este testimonio donde quiera que vaya. Este muchacho entra a militar, que ahí es que lo conozco. Lo primero que él hizo cuando llegó a Estados Unidos fue decir, yo quiero que mi mamá y mis hermanos estén conmigo. La perdonó, se la trajo. Él pudo haber estado resentido con su mamá. La perdonó, la trajo. Y en esos momentos donde él y yo estábamos perdidos, ya es padre de familia, tiene sus hijos también, Dios lo ha bendecido grandemente. En esas andanzas que a veces nosotros hemos cogido, hubo una situación en que una embarazó a una muchacha. ¿Y qué hubiese hecho con el ejemplo que tuvo de su padre? ¿Qué él pudo haber hecho? Él llorando viene donde mí y me dice, yo no puedo ser como mi papá. La mujer se fue a otro estado, él contrató un detective porque él decía, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. O sea, él pudo romper el ciclo. ¿Qué les quiero decir a ustedes con esto? Sacerdotes y mujeres también, que Dios a través de su Espíritu Santo te da la habilidad de romper ciclos. Y quizás vienes de una familia donde no hubo sacerdotes, pero hoy Dios a ti te hace sacerdote y comienza un nuevo capítulo en tu familia, porque si hay algo bonito de nuestro Señor es que es el Dios de las nuevas oportunidades. Lamentablemente la mujer se desapareció. Él estuvo meses pagando un detective privado. Y yo sé que todavía lo compunge, porque él dice, hay un hijo por ahí que ella me lo negó y se perdió. Iglesia, vamos a romper esos ciclos de sacerdotes ausentes. Seamos el sacerdote que comienza de cero como un sacerdote de Dios. Que ese ciclo de sacerdotes como Elí, ¿saben cómo lo tremendo que era Elí? Que dejaba que sus hijos hicieran y deshicieran en el altar allá en el templo, se rompa y vengan los Samueles. Generación Samuel. Que todos estos hombres que estén aquí, cuando su pastor los invoque a meter mano por los caballeros, usted diga yo. Yo comparo a los hombres y a las mujeres. Las mujeres son un motor de gasolina y nosotros somos diésel, porque saben un poquito de motores aquí. Yo no sé mucho, pero los comparo así. ¿Hay mecánicos aquí? ¿O alguien que sabe más o menos? Por acá. El motor diésel calienta rápido. ¿Cuál calienta más rápido? Porque el motor de gasolina calienta más rápido. Exactamente. La cuestión diésel es más agresiva. ¿Es más qué? Abrasiva. Abrasiva. Ahí está, ¿ves? Eso es lo que yo quería, porque yo no sé. Por ende, los diésel, incluso hay unos calentadores porque hay que calentarlo. Por eso es que yo veo la dinámica. Pasa con ella también, no te preocupes. Adora a Dios, hombre, callado. No lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque por mi esposa hace lo mismo. Porque nosotros somos diésel. Ahora, como mecánico te pregunto, ¿cuál tiene más torque para jalar? ¿La gasolina o el diésel? Diésel. Ahí está. Las mujeres son gasolina. Ustedes prenden rápido y activan la congregación rápido. Y los ministerios, por eso se mueven más rápido con las mujeres. Mi esposa coge todo. El hombre es más que los calentadores, hay que empezarlos a aprender porque empieza can. Pero cuando prende el diésel, Lo puedes dejar prendido y no tumba. y se lleva el mundo. Ese es el trabajo que Dios va a poner aquí contigo. Que tú prendas esos motores diésel con el Espíritu Santo. Porque lo bueno es lo siguiente: el motor diésel arrastra masas y multitudes. Y eso lo vamos a ver ahorita con números en cuanto a la influencia que Dios ha puesto en la mujer y en el hombre. Así que
gasolina y diésel, pero todos en conjunto van a ganar muchas almas para el Señor. Amén. ¿Ok? Ahí está la bendición, ese aguacerito que hacía falta. Por lo menos no hubo una sequía chévere, pero siempre es bendición de Dios esa lluvia. Permita a Dios que esa lluvia caiga sobre ti. Amén. Y que esos motores dicen que de hace tiempo no se prenden, Caterpillar o John Deere, que están aquí, cuando me están viendo, que comiencen a prender y comiencen a sacar ese moho, porque hay vidas que se pierden allá y quizás el motor gasolina no los puede arar, pero tú los puedes arar y traerlos aquí. ¿Ok? Por si acaso, ¿verdad? Un anuncio el próximo sábado, los que quieran ir, estamos levantando los caballeros. En mi casa allá en Nahuatl, el que quiera ir, se llama Villa Man Barbecue. Vamos a estar allá, van a hacer juegos de hombres, así que vamos a hacer una competencia. Yo tengo 4 cuerdas, vamos a poner los rifles de pele, vamos a competir. Yo quisiera bala viva, pero no me dejan, necesito un polígono. Vamos a tener competencias de dardo, lanza, voy a hacer lanza, vamos a hacer competencia de eso, dominó. Un compartir de hombres cristianos e inconversos. Le digo, yo tengo ya 5 amigos inconversos que van allí, le vamos a ministrar palabras para que vean la coinonía. Otra vez fue un éxito, este es el parte 2. Tenemos el plato misterioso, es un reto para los caballeros, no es obligado. Y el primero estuvo bien interesante, el segundo ahora estamos buscando el caimán. Si alguien sabe quién vende carne de caimán, por ahí me avisa, porque ese va a ser el plato misterioso de ahora. Las mujeres no pueden ir allí, no pueden ir allí. Es para los caballeros solamente. Porque queremos que entre caballeros, entre sacerdotes, el Señor ministra a cada uno de nosotros. Para los que están allá afuera, vean que nosotros nos gozamos también. Y la pasamos bien. Sobrio. Y la pasamos bien, ¿verdad que sí? Así que están invitados el próximo sábado, ¿verdad? Allá en Nahuatl les puedo enviar el pin en confianza. Están cordialmente invitados. Segundo punto, ¿cuál era? Obedecer. El primero, ¿cuál era? Temor de Dios. El segundo, obedecer la palabra. Pero antes de pasar al tercero, y aquí es donde hay muchos conflictos en hombres y mujeres. Mire esto. En la percepción de autoridad, esto estamos en la psicología. La forma en que un padre ejerce la autoridad influye en cómo los niños perciben el carácter de Dios. Y eso es un peso bien grande. Vemos por qué allá afuera hay muchas personas, hombres y mujeres, heridos con Dios. Porque psicológicamente vemos el carácter de Dios a través de cómo nuestro Padre nos trató. Así que el peso que está sobre nosotros, sacerdotes, niños, ustedes son sacerdotes también, es muy grande, es muy grande. Continúa el verso 2 del Salmo 128. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Ser diligente. Cuando dice el trabajo de tus manos, ¿a qué se refiere aquí? ¿A ser qué? Diligente. Así que el Señor demanda de nosotros, primero, temor. Segundo, obediencia. Y tercero, y ahí hay un problema también, que yo sé que los pastores luchan con esto, es que hay hombres en la casa que tienen temor, obedecen la palabra, pero no son diligentes porque el motor diésel está frío. Pero llegó la hora de calentar esos motores, porque hacen falta para la obra. Hacen falta para la obra para que arrastren familias completas. Diligente, cuando vemos la definición de diligente, persona que realiza sus tareas, obligaciones o trabajos con cuidado, rapidez, esmero y eficiencia. Se aplica a quien actúa con prontitud y atención, evitando la pereza y la negligencia. Así que sacerdote, si está siendo un poco perezoso, es la hora de calentar esos motores. Y créame que el Espíritu Santo va a encender esa chispa en ti. Satanás ha querido destruir el sacerdocio del hombre a través del desánimo y la pereza, porque conoce la autoridad delegada por Dios. Y ahora vamos con las estadísticas. A mí me gusta
Claro, que le gustan las estadísticas aquí. No es que sea contable ni nada de eso, pero mire qué interesante. Organizaciones cristianas como Promise Keepers sugieren que si el padre se convierte al cristianismo primero en el hogar, existe una probabilidad del 93% que el resto de la familia también acepte la fe y permanezca. Usted sabe lo que es el 93%. Se cumple. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Es un peso grande, hombre, que el Señor ha puesto sobre ti. Mire qué interesante. Cuando la madre es la primera en convertirse, la probabilidad es del 17% que el resto de la familia la siga en la fe y permanezca. 93, 17%. Y estos son estudios que se han hecho en muchas iglesias. ¿Queremos crecimiento en la casa? ¿A quiénes tenemos que empezar a trabajar más? A los hombres. A los motores diésel. Si nos vamos a lo... ¿Quién ha ido a un crucero aquí? A mí me gustan los cruceros. Tenemos los tugboats. ¿Sabes lo que es un tugboat? ¿Te has visto esos cargueros? Los tugboats son estos botecitos que son chiquitos, pero tienen una fuerza. Esas son las mujeres. Porque la mujer tiene el poder de mover un barco gigantesco. Un hombre, por más fuerte que sea, la mujer tiene ese poder, que Dios le ha dado esa autoridad a esa mujer, a la mujer, ¿ok? Y sí tienen una fuerza grandísima de mover un carguero de eso, o un crucero. El crucero por sí solo se le hace difícil desde un puerto que comenzar, necesita ese empujecito. Así que esposa por ahí, con oreja, líderes mujeres, vamos a comenzar, en vez de pisotear al hombre, vamos a levantarlo espiritualmente, vamos a cubrirlo en oración. Para que cuando ese carguero o ese crucero prenda, que comienzan esas aguas, los que saben de barco saben, parar un barco de eso es imposible prácticamente. ¿Okay? Así que seamos, iglesia, impulsores de los sacerdotes de esta casa. No seamos el iceberg. ¿Sabe por qué lo digo, verdad? Porque a veces el hombre de Dios está comenzando a caminar, o está comenzando en el camino, y en vez de ser el tugboat que lo empuja, somos el iceberg. Y lo detenemos y lo hundimos. Así que el llamado a la iglesia es que ya sea mujer o hombre, juntos empujemos la carreta hacia el frente. Todo por las almas, para que las almas vengan a Dios. Así que vemos que cuando el hombre llega primero en una familia, el 93% viene a Cristo. La mujer, 17%. Cuando es el hijo, baja un 3.5%. Así que 93, 17, 3.5. Ahora no estoy diciendo que no vamos a evangelizar a los niños ni a las mujeres, pero que una buena estrategia sería a los padres de familia. Porque cuando viene un padre de familia, es bien seguro que vengan todos los temas. ¿Ves? Y la liturgia que nosotros hagamos, esa coinonía, tiene que ser appealing para el hombre. Por eso es que cuando hacemos las actividades de Vía Man Barbecue, yo no permito mujeres allí, no es que seamos, ¿verdad? Es que quiero un ambiente varonil. Pues yo no sé, pastor, pero como que nos quieren quitar la testosterona también. ¿Estoy diciendo embuste o no? ¿Verdad que sí? Que nos quieren ¿qué? Nos quieren feminizar. Y no me malinterprete. Volvemos y repetimos. Al principio definimos que es un varón de Dios. No es este hombre abusivo que llega. Un hombre de Dios. Un hombre fuerte es aquel hombre que primero lleva a su familia en el temor de Dios. Y que ama a su familia y respeta a su esposa como Cristo lo hizo por la iglesia. Esa es la definición, ¿ok? No se vaya por el otro lado. Así que, ¿cuál era el tercer paso? Ser diligente. Pero seguimos con las estadísticas. Mire esto. Cuando ambos padres asisten juntos, el 72% de los niños, de los hijos, permanecen fieles en la fe.
Eso es una buena estadística, cuando los dos padres van juntos. Cuando solo el padre asiste regularmente a la iglesia, el 70% de sus hijos continuará asistiendo en su vida adulta. O sea que de un 72 si van los dos, va a un 70. Cuando solo la madre asiste, la cifra de hijos que se mantiene fieles baja a un 15%. O sea, cuando hay un hombre, un sacerdote activo, con sus motores moviéndose hacia el frente en pos de Cristo, el 70% de los hijos se presume, y se ha visto en las estadísticas, que va a permanecer en los caminos del Señor. ¿Es importante el sacerdocio del hombre? Muy importante. Iglesia, es muy importante. ¿Qué pasos prácticos podemos hacer como hombres para ser dirigentes? Les voy a preguntar aquí, no tienen que levantar la mano. ¿Cuántos aquí hacen altar familiar en su casa? Que usted como hombre lo invoca. Yancita, nosotros lo hacemos. ¿Cuándo lo hacemos? Todas las noches. ¿Todas? ¿Desde hace cuánto? Desde antes de que Raulito naciera. Desde mucho tiempo atrás. Te pregunto, Ian, ¿siempre cuando oramos es algo glorioso, es algo...? No. La mayoría del tiempo, ¿cómo es? Cansado, pues. Como para pasarle el tiempo, ¿verdad? Sí. Pero se hace. Pero se hace. Y no nos vamos a dormir. No digo que hay una que otra noche que nos descuidamos y nos vamos sin orar. Pero iglesia, hombre, vamos a comenzar desde hoy a hacer los altares familiares. Es fácil, leer la palabra y ora. Si antes de dormir estamos 5 horas en el celular. Tan difícil es que no puedes orar esos minutitos antes de dormir con tu familia. Los que vivan solos, con su pareja, ore con su esposa, o con el que usted viva en su casa. Si está cuidando a su abuelo, vaya y ore, cójale la mano y ore con él. Y esto es un secreto. Si el sacerdote está dormido, a la sacerdotisa, hágalo usted. Usted es el motor de gasolina, usted puede prender a su esposo o al que está en la casa. Tome la iniciativa usted. Así que tenemos una gran asignación, iglesia, porque esto no es solamente para el hombre, también para la mujer. Tenemos que volver al altar familiar. Nosotros podemos hacer 20 estrategias que hablaba con el pastor de la casa y decía, esto me encanta, lo que están haciendo del desayuno, eso a mí me encanta. Pues hay que romper, ¿verdad? Lo que siempre se pensaba en la iglesia antes, que hay que llegar engabanado y no porque tenga que engabanado ahora, pero llegar engabanado con un himnario, ¿verdad? Nosotros somos iglesias aquí en el parking, nosotros somos iglesia en Chick-fil-A, nosotros somos iglesia en Wendy. Te felicito por esa visión que han traído, ¿verdad? De una iglesia que es iglesia en todo lugar. ¿Okay? Pero las estrategias son excelentes. Sin embargo, ¿qué es lo medular aquí? La relación con Dios. El silencio. Cuando Él se postra a orar en su casa, que ustedes no lo ven, orando al Dios eterno que active los corazones de todos los sacerdotes que están aquí. Escuchaba un pastor que decía, mientras más estrategias carnales sin espiritualidad traes a la iglesia, vas a traer gente carnal, no espiritual. Así que es muy importante determinar que todas las estrategias están sometidas al Espíritu Santo. Porque entonces tenemos iglesias llenas con gente que la iglesia no le ha entrado, como habías dicho ahorita. Tú puedes venir a la iglesia, pero la iglesia no ha entrado. Así que ese silencio, ese altar familiar, si ustedes se comprometen y todos comienzan a hacer ese altar familiar, ustedes van a ver que en menos tiempo que nada van a tener que buscar otro lugar, porque es que no va a caber la gente, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. ¿Okay? Segundo paso, sacerdote, orar por tus hijos y orar con ellos. Ora con ellos, bendícelos. Leancita, bendito de Leancita. Yo siempre estoy en los mensajes con ellos dos, siempre. Cuando llega abuelo y abuela, que yo te digo. Que le pidas perdón.
Eso se ha perdido. Ya no piden la bendición. Se ha perdido y eso no se puede perder. Y vuelvo y repito, así como el altar familiar, que lo hacemos sin hacer ganas, usted le pide la bendición a sus abuelos y a mí, sin ganas también. Pero no es opcional. Entonces estamos acostumbrados a decir, yo quiero que mi hijo sea un free thinker. Pues yo lo siento, yo no. Porque yo quiero que él piense que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Porque si tú no adoctrinas a tu hijo, el mundo lo va a adoctrinar a él. No es opcional para mí, ni para mis hijos, que ellos sean free thinkers en casa. Si después de los 18 que iban fuera, quieren practicar lo que sea, allá ellos. Yo me crié en un hogar bien cristiano. Mi mamá es pastora, es retirada. Mi papá líder de iglesia. Y yo recuerdo que en el testimonio de mi vida tenía tíos que decían, sus padres son muy duros con ustedes. Y es muy interesante porque ahora yo agradezco esa guianza de mis padres. Y cuando comparamos, vemos cómo dio fruto que ellos nos guiaran con una muralla en la derecha y en la izquierda. Y aunque sí vino un momento en que me aparté y hasta dejé de creer en Dios por un tiempo, hoy estoy aquí predicando su palabra. Porque instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que familia, sacerdotes, sacerdotisa, esposa, vamos a hacer lo que nos corresponde. Este es bien difícil porque hasta yo le he fallado. Ser ejemplo de integridad. Vuelvo y repito, para mí es fácil predicar bonito, pero en casa es que los hijos te están viendo. Ahorita cuando danzaba la danzora, que estaba la nena, yo me reía, porque la nena todo el tiempo era mirando cada movimiento que estaba haciendo mamá. Los hijos te están observando y el mundo también te está observando. Eres íntegro en tu casa. Eres íntegro con los beneficios del gobierno. Los hijos saben cuando tú estás haciendo truco, ¿verdad? Somos íntegros. Yo le puedo decir a la Aliancita, no robes y no de esto, pero cada vez que yo voy a hacer algo, lo hago turbio, de que ella se va a recordar de lo que yo le decía o lo que yo hacía. Y esto no va para el solo sacerdote, la mamá también. Seamos íntegros en nuestro actuar. ¿Ok? Y el último, discipular, no solo proveer. Proveer es más fácil. Discipular es más complicado. Porque el discipulado conlleva carácter. Vuelvo y repito, para mí se me hacía más fácil estar en la guerra, coger un rifle, ir allá, hacer lo que me decía el sargento y terminaba. Ahora, en mi casa, no puedo usar la violencia. Ahora tengo que morderme la lengua porque tengo que tratar a mi esposa como vaso frágil. Para mí es mucho más complicado trabajar en una relación de matrimonio que estar en la guerra. Amén. Era más fácil. Yo iba, establecía mi violencia y era mucho más fácil. Y a veces nosotros los hombres somos así. Se nos hace más fácil ser violentos, ¿verdad? Lo físico, pero en la parte de demostrar el amor se nos hace un poco más difícil. Y todo esto es genética. El problema aquí es que yo no conozco todavía un hombre que le guste hablar las situaciones con la mujer. Y a las mujeres no les gusta hablar, ¿verdad? Les encanta. Y nosotros los hombres pensando en el steak que nos vamos a comer. Y la mujer sigue ahí. Y uno puede estar tranquilo y como uno no le contesta, ella se molesta. Entonces ahí uno se molesta también. Yo soy el único. No, ¿verdad que yo no soy el único? ¿Verdad que yo no? Nosotros los hombres nos gusta la tranquilidad. Por eso yo compro una casa de 4 cuerdas y estoy en el monte allá. Mi esposa me ve en el tractorcito, me voy lejos. Y yo soy feliz. Pero la mujer siempre tiene que decir, tenemos que hablar de algo. Y yo, ay, Señor. Pero como sacerdote, ¿cuál es mi trabajo? Aunque no me guste escuchar, ¿qué tengo que hacer? Escuchar. Así que te corresponde, hombre, también aguantar un poquito y escuchar a tu esposa, cantaletear un ratito y con amor.
trabajar las situaciones que puedan venir. Iglesia, tenemos un llamado a ser diligentes, pero primero para el reino de Dios y su justicia. Por eso es que uno de los puntos, el último decía, discipular, no solo proveer. Porque nuestro llamado es ¿a qué? Mateo 6:33. Poner a Dios y su justicia primero y lo demás será añadido. Y vamos ahora al último paso. Y el verso del 3 al 4 dice: y tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cuál es ese último paso? ¿Qué dice ahí? Disfrutar de los beneficios y de los frutos. El problema es que hay sacerdotes que quieren disfrutar de los frutos y beneficios sin temer a Dios, sin obedecer su palabra y sin ser diligentes. Y se vuelven dominantes y autoritarios. Porque quieren el fruto de una. Pero no le dicen una palabra bonita a la esposa. Mi amor, ¿sabes que a las mujeres les gusta que les hablen? ¿Verdad? El hombre, por biología, somos más contacto físico, las mujeres son más de palabra, de oído, ¿verdad? Pero queremos los frutos, queremos las bendiciones, pero no seguimos los pasos como tenemos que hacerlo. El temor a Dios, obedecer su palabra y ser diligentes. Entonces pasa como los frutos que comemos hoy en día en los supermercados. Yo les pregunto a ustedes, ¿la fruta que comemos hoy en día alimentan como las que nuestros abuelitos traían? Mi papá tiene sembrado al lado de un río unos guineos boricuas, hermosos. Es interesante porque los guineos del supermercado se ponen amarillitos. Son madurados a fuerza de yo no sé qué, pero ellos saben lo que hacen para que ese fruto esté ¿qué? Bonito a la vista, pero no alimenta como debe de alimentar. Sin embargo, los guineos que papi me trae, que tardan mucho en madurar y no se ponen tan amarillitos, son tan dulces como la miel en la boca. Y nosotros a veces queremos los frutos de una buena relación familiar, pero estamos obviando los primeros 3 pasos. Y les digo la verdad, es imposible. Porque aun cuando con autoritarismo y dominio sometas a tu familia para que hayan frutos, van a ser frutos desabridos, van a ser frutos no nutritivos, como si lo hubieses hecho como Dios te lo dice, con esos 4 pasos: temor a Jehová, obediencia y diligencia. Los frutos y beneficios vienen como resultado de parte de Dios. Un padre temeroso de Dios, obediente a su palabra y diligente, tendrá como resultado el mayor beneficio: una familia encaminada en pos de Cristo. Lamentablemente vivimos una generación donde se anhelan los frutos y beneficios sin el temor a Dios y sin tomar la cruz. Mateo 16:26 dice la palabra: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? No habíamos hablado. ¿Había algo que valga más que tu alma? Así que, iglesia, sacerdote, el 4º paso es disfrutar de los frutos sin olvidar que son el resultado del favor de Dios en tu vida. Y lo interesante es que a veces nosotros también fallamos en disfrutar esos frutos, porque lo que hacemos es trabajar y trabajar, y no sacamos el momento familiar. Y eso me río porque ya sabes, de eso veníamos hablando y casi se forma una discusión también. Es así, hermano, somos de carne y hueso, ¿sabes? No idealiza el que se para aquí en el púlpito, porque ya ven, las mujeres ven la relación de una manera y nosotros de otra. Las mujeres buscan emociones y momentos. Por lo menos yo prefiero cosas, los hombres buscamos cosas. Pero es deber de nosotros, iglesia,
Primero, temer a Dios. Segundo, obedecer su palabra. No quedarte ahí, tienes que ser diligente y trabajar por el reino de Dios y por tu familia. Y el cuarto, disfruta de eso que Dios está dando para ti. En conclusión, el punto de partida para tu bendición es el temor a Dios. Tienes que empezar por ahí, no hay de otra. Tienes que comenzar por el temor a Dios. Segundo punto, el temor a Dios produce obediencia a su palabra. Así que si no quieres o no deseas obedecer la palabra, es porque quizás no tienes el temor de Dios que deberías tener. Pide al Señor que te ayude en ese camino. Yo, a 41 años de edad, criado en la iglesia, todavía estoy aprendiendo a orar. Porque siempre hacemos una lista de lo que queremos. Yo me estoy obligando a orar por dos cosas últimamente que no la había pensado de esa manera y el Señor me está abriendo el entendimiento. Uno es bendecir a mis enemigos, a los que quieren hacerme mal a mí y a mi familia. Eso está difícil. Y segunda, le estoy pidiendo al Señor que me ayude a amar a mi familia. Y no es que sean malos, es que en mi familia hay unos viejitos que están difíciles, unos tienen demencia, no está fácil. Los que son cuidadores saben lo difícil que es trabajar con personas con demencia. Y el ajoro de la vida, ¿qué te hace? Ya no quiero saber de este familiar. Pues le estoy diciendo, Señor, ayúdame a amarlos. Enséñame a amarlos. Y yo sé que el Señor lo va a trabajar en mi vida. Tercer punto de la conclusión, la obediencia a la palabra te hace diligente. No hay forma de que tú temas a Dios y obedezcas su palabra y no seas diligente y te quedes sentado en un banco. No hay forma. Algo tienes que hacer. Ahí está mi esposita y mi hijo, llegaron ahí. Y último punto, iglesia. Como resultado es inevitable la bendición de Dios en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Y si hay alguien, ¿verdad?, que quisiera la oración, si hay alguien que necesite o aceptar a Cristo, reconciliarse, ¿verdad?, con el Señor, o si hay un sacerdote que se siente aquí cansado, que ya no tiene fuerzas, puede pasar al frente y vamos a orar por usted. No es fácil. Vienen situaciones a la vida donde llega el cansancio. Pero si nosotros nos ponemos para Dios, Él se va a poner para nosotros. Esto es para los jóvenes. Si usted se pone para Dios, Dios se va a poner por usted. Hoy es una mañana de romper ciclos. Y cuando digo ciclos, quizás tú eres parte de ese ciclo donde no estás haciendo las cosas bien. Pero hoy es un día que el Señor te permite cambiar eso. Porque al Dios que yo le sirvo, y yo sé que los pastores sirven aquí, es un Dios de nuevas oportunidades. ¿Usted sabía que el 80% de los presos, la comunidad presa, no tuvieron un padre presente? Usted quiere arreglar un país, olvídese del partido político, usted trabaje que haya en cada familia un padre presente y se arregla todo. Un padre conforme al corazón de Dios. Así que la iglesia, pastores, tienen una misión. Vamos a trabajar en esos sacerdotes para que lleguen familias completas a la casa. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, porque tu palabra nunca retorna atrás vacía. Gracias por cada sacerdote que ha venido aquí, por cada mujer, cada niño, Señor. Te pido que tú toques los corazones, Señor, y que allá en el silencio de su casa esta palabra penetre a lo más profundo de su corazón, Señor, y que se pueda testificar, Dios, en esta casa de que tú renovaste
el entendimiento de cada sacerdote de esta casa o que nos visite, Dios. Dios mío, que la bendición que tú delegaste en nosotros por diseño, Señor, comience a ser vista en esta casa. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo. Bendice tu casa. Amén, amén, amén. Dios bendiga.